Buenos días a todos a este desayuno virtual de la Cátedra de Propiedad Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid y Clarke y Modet. Mi nombre es Miguel Holgado, soy vicerrector adjunto de Innovación de la Universidad Politécnica de Madrid y el director de la cátedra. Y me gustaría dar la bienvenida a todos los asistentes de manera virtual a este desayuno webinar con el título de la Oficina Española de Patentes y Marcas ante el Brexit. Ya sabemos que estamos en un momento de pandemia y que, bueno, pues esto nos está obligando a hacer este tipo de eventos de manera virtual. Yo creo que cada vez nos vamos acostumbrando poco a poco a este tipo de eventos. Entonces, la organización de este desayuno que hacemos normalmente en las dependencias de Clarke, pues lo vamos a hacer en este formato. Y bueno, pues lo primero que me gustaría es, después de daros la bienvenida, presentar a las maravillosas ponentes que tenemos hoy, Alejandra González Fernández y Covadonga Perlado. El evento va a haber dos ponencias y primero va a intervenir Alejandra González Fernández y luego va a intervenir Covadonga. Voy a hacerles la introducción porque su currículum son realmente muy buenos y seguro que vamos a disfrutar de las excelentes ponencias que vamos a tener hoy. Alejandra González Fernández es doctora y licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, directora del Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales de la Oficina Española de Patentes y Marcas, letrado de la Oficina Española de Patentes y Marcas desde el año 2000 y desempeñando diversos puestos, comenzando como letrado de la Unidad de Recursos donde estuvo 14 años y después pasó al ámbito internacional ocupando el puesto de consejera técnica, luego jefa de área en coordinación jurídica, hasta pasar al puesto actual de directora del Departamento de CJIRRI2, perdonad. También me gustaría presentar a Covadonga Perlado. Es licenciada en Derecho y ADE por la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE, y desde enero de 2019 trabaja como letrada en el Departamento de Coordinación Jurídica y Recursos y Resultados de Investigación de la Oficina Española de Patentes y Marcas de la OPM. También, antes de incorporarse como jurista de la Oficina Española de Patentes y Marcas, ejerció como abogada durante 5 años en despachos de reconocido prestigio en el ámbito nacional e internacional. Como podemos ver, el currículum de las dos ponentes es muy apropiado y seguro que nos van a ilustrar sobre el nuevo escenario que se nos genera ante el Brexit. Así es que doy, sin más dilación, la palabra a Alejandra González Fernández. Muchísimas gracias. Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Miguel, por tu presentación. Quisiera, ante todo, dar las gracias a Clarke Modet por la oportunidad que tenemos Covadonga y yo para hablar en nombre de la Oficina Española de Patentes y Marcas ante una situación que por fin ya se ha determinado como cierta, que es el Brexit, que es la salida del Reino Unido de la Unión Europea y que finalmente y afortunadamente para todos ha tenido lugar con un acuerdo de retirada. Tengo estructurada la presentación a modo de explicación de una introducción de la situación actual, de las fases de la negociación, cómo se está desarrollando la misma, el papel de la Oficina Española de Patentes y Marcas en todo esto, los siguientes pasos y unas valoraciones finales. El propósito último, tanto de mi charla como de la que viene a continuación de Covadonga, letrado de la oficina, y que estará centrada en aspectos cruciales y sustanciales de la propiedad industrial, no tiene otro objetivo que ser de utilidad para los usuarios del sistema de la propiedad industrial y concretamente los titulares de derechos de exclusiva que pueden verse afectados por esta nueva situación. Como decíamos, se ha producido el evento
el evento deseado que tuviéramos una salida del Reino Unido de la Unión Europea con un acuerdo de retirada. El Reino Unido sale de la Unión Europea el 31 de enero de este año a las 0 horas, a las 12 horas de la noche. Y desde este momento el Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea, si bien estará sujeto durante un periodo de transición a la legislación europea y a unos condicionamientos como ahora veremos. Para llegar hasta aquí no ha sido un camino fácil, ha sido un camino lleno de dificultades que ha costado diferentes gobiernos en el Reino Unido, pero que finalmente, como decimos, ha tenido el resultado más deseado por todos, por la Unión Europea y por el Reino Unido, que era llegar a una salida con un cierto orden que iba a estar establecido en un acuerdo de retirada. ¿Cuál es el íter procedimental hasta llegar a la situación actual? Pues se produce inicialmente, podemos hablar como piedra fundamental, el 19 de marzo del 2018, cuando se presentan los progresos de la Comisión Europea y del Reino Unido sobre un borrador de acuerdo de retirada junto con una declaración política. Sobre esa base, el 17 de octubre de 2019, el Consejo Europeo, formado por los 27 Estados de la Unión Europea, da luz verde a ese acuerdo ya más perfilado de retirada y declaración política. El 24 de enero de 2020, ese acuerdo más la declaración política es aprobado por la Unión Europea. Y el último paso, después de distintos avatares que todos ya conocemos, el Parlamento del Reino Unido finalmente ratifica el acuerdo de retirada del Reino Unido e Irlanda del Norte y su declaración política. ¿Dónde estamos? Pues ahora estamos en un periodo transitorio que comienza el 1 de febrero del 2020 y que va a estar regido por el denominado acuerdo de retirada que ha sido pactado entre ambas partes, por el protocolo sobre Irlanda del Norte y por una declaración política que sienta las bases para la negociación futura de un acuerdo que es un acuerdo posterior que va a regir nuestras relaciones comerciales y relaciones de otros ámbitos públicos. Este periodo transitorio se va a extender a lo largo del tiempo hasta el 31 de diciembre del 2020. Como vemos, es poco tiempo. Estamos hablando de 11 meses en el cual la Unión Europea y Reino Unido tienen que debatir sobre muchísimos asuntos. A nosotros nos interesa particularmente la propiedad industrial, pero tenemos que ser conscientes que la propiedad industrial es un paquete dentro de un bloque inmenso de materias que deben de acordar y de perfilar entre estos agentes. Decíamos que el periodo transitorio comprende 11 meses a contar del 1 de febrero al 31 de diciembre del 2020. En medio del camino, concretamente el 1 de julio, se establece la posibilidad de ambas partes de prorrogar este periodo transitorio hasta un máximo de 1 o 2 años más. Sin embargo, en la actualidad, el Gobierno de Boris Johnson sí que ha manifestado, por medio de una ley, que no tiene intención de hacer uso de esta prórroga. La realidad y los hechos nos están viniendo a evidenciar que este tiempo es escaso, estos 11 meses, y que quizá no estaría de más que se diera marcha atrás por parte del Reino Unido y acordara una prórroga, si es que así lo ven conveniente, para acordar todas las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea a través de acuerdos más estudiados fundamentalmente por técnicos en la materia que puedan dar soluciones adecuadas a toda la problemática que va a venir una vez que el Reino Unido salga efectivamente de la Unión Europea y del mercado interior. Dentro de este periodo transitorio se producen las siguientes particularidades. El Reino Unido, si bien es a todos los efectos un tercer Estado, sí que permanece dentro de la Unión Aduanera y del mercado de la Unión durante este tiempo, pero no tendrá ya representación alguna en las instituciones europeas. Asimismo, seguirá aplicando la legislación de la Unión Europea. Por lo tanto, como veremos más detalladamente y nos contará Covadonga, los títulos de propiedad industrial de origen comunitario, de origen en la Unión Europea, seguirán válidos y seguirán plenamente eficaces. Lo mismo que
todo lo relativo a los representantes que puedan representar a sus clientes en las distintas oficinas, en la Oficina Europea de Propiedad Intelectual de Alicante, para hacer valer los derechos de sus titulares. Y igualmente los tribunales británicos podrán seguir enviando cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Aquí lo vemos en esta pequeña diapositiva gráficamente, los periodos de 11 meses, el periodo transitorio y la posibilidad de renovar en julio del 2020. Pues bien, ¿hacia dónde vamos? Pues tal y como se ha manifestado en documentos públicos de la Comisión Europea, ambas partes, la Unión Europea y el Reino Unido, se encaminan a una senda de negociaciones que no están siendo fáciles, como podemos seguir por la prensa, pero que tienen como objetivo prioritario llegar a un acuerdo amplio y vasto comercial y que abarque una gran cantidad de materias, que sería la parte, digamos, más económica, pero a su vez también sería el objetivo primordial a conseguir con estas negociaciones llegar a una alianza sobre otras seguridades en materia policial, en materia de cooperación judicial, de intercambio de datos y también temas de fraude, por ejemplo. ¿Cómo se está caminando hacia este objetivo? Pues hacia este objetivo se camina a través de unas negociaciones muy profesionalizadas, tanto por parte de la Unión Europea, a través de la Comisión Europea, como por parte del Reino Unido. Esto tiene una implicación importante en España. Así, podemos decir que desde España, desde Presidencia de Gobierno y con tiempo suficiente, concretamente desde enero del 2019, se lanzó el Plan Español de Contingencia relativa a aspectos de marcas y propiedad industrial con motivo del Brexit. ¿Cuál era el objetivo de este plan? Pues no era otro que facilitar toda la información posible y resolver todas las dudas a los usuarios del sistema de la propiedad industrial. Como consecuencia de este Plan Español de Contingencia, desde el Ministerio de Comercio, de Industria, Comercio y Turismo y a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas, nos hemos focalizado en 3 actividades fundamentales. La primera es la difusión permanente y actualizada de toda la información relativa al Brexit para los titulares de derechos de propiedad industrial a través de nuestra web. También una información dirigida específicamente a centros regionales de propiedad industrial y a otros usuarios que pudieran estar afectados e interesados en el seguimiento de estas negociaciones. Dentro de esta línea de actividades, la Oficina Española de Patentes y Marcas llevó a cabo una jornada muy exitosa en la Cámara de Comercio de Gibraltar en noviembre del 2019, también para alentar, informar y dar publicidad a todas estas negociaciones. Y por último, como tercera línea y quizá más importante en la que todavía estamos inmersos, es la actividad de realización de informes, de estudios jurídicos, de todos aquellos textos sobre un futuro acuerdo comercial en materia de propiedad intelectual, industrial, que se están proponiendo tanto desde la Unión Europea como desde el Reino Unido. Aquí desempeña lógicamente una labor fundamental Covadonga Perlado, que más adelante nos contará todos los aspectos prácticos en materia de los derechos de propiedad industrial, en conjunción con todos los departamentos de la Oficina Española de Patentes y Marcas afectados, es decir, le estamos dando un enfoque totalmente transversal. La participación de España en las negociaciones de la Unión Europea y el Reino Unido también se está materializando muy eficientemente a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que de la mano de 2 consejeros, un consejero Brexit y un consejero de Comercio, están teniendo reuniones con puntos focales de los distintos ministerios y, por supuesto, con la Task Force que se ha creado al efecto en la Comisión Europea. En relación con la Task Force que se ha creado en la Comisión de la Unión Europea, es preciso apuntar una serie de notas básicas que nos van a ayudar a comprender cómo se está desarrollando esta negociación. En primer lugar, el líder de este grupo de trabajo denominado Task Force para el Reino Unido es Michel Barnier.
Michel Barnier depende fundamentalmente de la presidenta de la Comisión Europea y está en permanente comunicación directa con el Consejo Europeo, con el Parlamento Europeo y con los distintos Estados miembros. Se siguen al efecto, por parte de la UK Task Force, unas directrices de negociación que han sido hechas públicas y que están disponibles para todos en la página web de la Comisión Europea. Y además de esas directrices de negociación, por supuesto, se tiene que cumplir con lo establecido en la declaración política aprobada tanto por Reino Unido como por la Unión Europea. Dentro de esta negociación, el grupo de trabajo, el Task Force, se hace valer de unos órganos de trabajo que básicamente son el COREPER, los comités, distintos comités especializados según la rama que haya que tratar y otros grupos de trabajo. Es clave dentro de este trabajo de la Task Force y sus relaciones con el Reino Unido el principio de la transparencia. De hecho, ya se ha manifestado por la presidenta de la Comisión Europea que estamos ante una negociación única que nunca ha tenido lugar en la historia de la Unión Europea y que para dotarla de un carácter totalmente customizado se va a dar prioridad absoluta a la transparencia y, de hecho, cualquiera que quiera comprobar el estado de las negociaciones, los trabajos que se han realizado hasta la fecha, las propuestas y todas las personas que están implicadas en la negociación, lo puede seguir fácilmente en la página web de la Comisión Europea. Pero si tuviéramos que destacar algo fundamental dentro de esta negociación y que ha sido acordado por ambas partes, tanto por la Unión Europea como por el Reino Unido, es el término de fair level playing. Esto es, se trata de que en las negociaciones haya un equilibrio, haya una paridad en las reglas del juego. Tengamos en cuenta que el Reino Unido va a salir del mercado de la Unión Europea y lo que no quiere la Unión Europea es que a través de unas condiciones que posiblemente puedan ser favorables para atraer a empresarios, puedan producir o puedan comercializar en situaciones más ventajosas que otros empresarios europeos y luego introducirse en el mercado interior y ya beneficiarse de las bondades de este mercado único que tenemos. Aquí tenemos una imagen del negociador por parte de la Comisión Europea, Michel Barnier, y el homólogo representante de las negociaciones del Reino Unido es David Frost. En Reino Unido, al igual que la Comisión Europea, se ha dado luz verde y se han publicado unas directrices para las negociaciones. Unas directrices que se pueden ver en la página web al efecto habilitada por el Reino Unido. Son unas negociaciones y unas declaraciones que emite el Reino Unido bastante duras en su approach, como dicen, que fue aprobado en 2020. Se marcan unas directrices que son muy claras para el gobierno británico. En primer lugar, se dice que la negociación va a ser entre iguales, que no van a permitir que la Unión Europea ejerza un papel de mayor importancia o mayor preponderancia en relación con su país. Por otro lado, ya han manifestado claramente que no permitirán aquellas medidas que se incardinen en el acuerdo que deseablemente se ha aprobado, que supongan una alineación de la legislación británica a la legislación de la Unión Europea. Y en esa misma línea también ya han advertido que tampoco tienen intención de someterse a la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Han manifestado que tienen un objetivo primordial, que es alcanzar un amplio acuerdo de libre comercio, denominado por ellos un Comprehensive Free Trade Agreement, y otros acuerdos internacionales complementarios. Y de no llegarse a ese acuerdo, que sería el objetivo primordial, tendrían un plan B, que sería aplicar el acuerdo de retirada que ya tenemos y tener una relación similar con la Unión Europea a la que tienen ya actualmente en Reino Unido con Australia. Asimismo, dentro de este UK's approach que han hecho público en el Reino Unido, manifiestan que aunque no quieren alinearse con la legislación de la Unión Europea ni tampoco someterse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sí que ven con buenos ojos tratar y valorar la posible continuación del Reino Unido dentro del sistema de la patente unitaria. Por supuesto, antes de retirarse de la Unión Europea, ratificaron el acuerdo internacional sobre el Tribunal Unificado de Patentes.
Vista la negociación, podemos avanzar cuáles van a ser los siguientes pasos. Hemos alcanzado ya la tercera ronda de negociaciones que terminó a mediados de mayo. Por cierto, como habrán podido escuchar en las noticias, no ha sido muy fructífera esa ronda de negociaciones y la siguiente se espera que comience el 1 de junio. Asimismo, en junio, entre junio y julio tendrá lugar una conferencia de alto nivel entre la Unión Europea y Reino Unido y ahí se espera que finalmente se decida si se va a optar por una prórroga de este periodo transitorio o si, por ende, se va a entender que los 11 meses del periodo transitorio serán los únicos que se dispongan para poder llevar a cabo una negociación de este acuerdo sobre el comercio en su más amplio sentido. En la página web de la Comisión Europea también se nos ofrece, dentro de este principio de transparencia, como habíamos hablado, un calendario más detallado de los próximos pasos de aquí hasta el fin del periodo transitorio. Como vemos, es pasado el verano, concretamente ya más entre agosto y ya llegado al otoño, cuando se retoman una última ronda de negociaciones para, esperable y deseadamente, en noviembre llevar a cabo una ratificación de un primer acuerdo. Pues hasta aquí es, digamos, el periodo, la planificación de las negociaciones y lo que sí que podemos adelantar, que sin tener una bola de cristal, sin saber si vamos a llegar a un acuerdo finalmente con el Reino Unido o no, sí que es cierto que el panorama va a cambiar radicalmente en Europa. Desde el punto de vista de los ciudadanos, para la libre circulación de personas, para la libre prestación de servicios, para la circulación de mercancías y, por supuesto, también para los aspectos de la propiedad industrial. Y aquí llegamos al punto final de la presentación, que son las valoraciones finales. En efecto, sí que podemos destacar con mucho orgullo que han sido muchos los esfuerzos que se han hecho a nivel europeo para llegar donde estamos actualmente, para armonizar nuestras legislaciones en materia de derechos de propiedad industrial, fundamentalmente en materia de marcas, en materia de diseños europeos, diseños comunitarios, marcas europeas y, por último, también certificados complementarios de protección. La salida del Reino Unido va a determinar un antes y un después para los titulares de estos derechos de propiedad industrial, que hasta ahora se habían beneficiado de unas condiciones conocidas, de una cierta seguridad jurídica en cuanto a la interpretación de las normas, de un procedimiento básicamente armonizado en todos los países y con un título unitario que les permitía, con un procedimiento único, llegar a un título con expansión en todos los estados de la Unión Europea. A partir de ahora nos tendremos que ir preparando para nueva normativa en el Reino Unido, que, como ya ha adelantado, quiere mantener los derechos ya existentes con algunas precisiones, pero sí que es cierto y somos conscientes que para los titulares de derechos de propiedad industrial les van a surgir unas nuevas barreras, unas nuevas incomodidades, tanto de esfuerzo como económicas, para mantener sus derechos de propiedad industrial en todo el territorio de la Unión Europea, puesto que, además de los títulos de marca de la Unión Europea o diseño comunitario, tendrán que hacer valer sus derechos con nuevas solicitudes en el Reino Unido. Y de esta manera, pues doy por terminada mi breve introducción al tema del Brexit y el papel de la Oficina Española de Patentes y Marcas en esta negociación y en la difusión de toda la información de utilidad para los titulares de derechos de propiedad industrial, y doy la palabra a Covadonga Perlado, que tratará aspectos concretos y resolverá muchas dudas para los titulares de derechos de propiedad industrial. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Alejandra. En la presentación, ¿verdad? Sí, te ve. Vale, pues muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a la Cátedra de Carl Modet por habernos dado esta oportunidad. Como bien saben, este webinar se iba a impartir el día 18 de marzo, es decir, 3 días después de la declaración de estado de alarma. Y bueno, pues para nosotros es un privilegio poder seguir con nuestra idea, aunque sea vía webinar. Bueno, de esta manera podemos llegar a un público más amplio. Mi presentación, este es el índice, la parte de antecedentes de hitos del Brexit ya la ha expuesto Alejandra de manera soberbia, así que aquí no me voy a detener prácticamente nada.
Después haré una breve introducción de los diferentes registros que existen de propiedad industrial, que probablemente ustedes ya sepan, pero simplemente por ubicar un poco el tema. Y luego ya nos metemos directamente en lo que es el foco de la presentación, es decir, el impacto en los derechos de propiedad industrial y en otras cuestiones relevantes relacionadas en el periodo transitorio, es decir, hasta 31 de diciembre de este año y en la situación que se va a producir una vez que se acabe este año a partir de 1 de enero de 2021. De las actuaciones de la oficina ya ha hablado también Alejandra muy bien, así que ahí tampoco pretendo detener. Simplemente, en cuanto a los antecedentes, les he puesto en la presentación el link al acuerdo de retirada. Está en inglés, pero por si alguien quiere consultarlo, pues aquí lo puede consultar. Los hitos ya los ha expuesto Alejandra. Y el 31 de enero de 2020, como dijo bien Alejandra, a las 0 horas hora de Bruselas se produjo esta salida del Reino Unido de la Unión Europea. Tenemos aquí Downing Street con la bandera de la Union Jack y bueno, pues ¿y ahora qué? Pues de momento todo sigue igual. O sea, el mensaje que queremos transmitir es, de momento en estos 11 meses, tranquilidad, no va a haber grandes cambios. Como ha dicho Alejandra, en el periodo transitorio el derecho de la Unión Europea va a seguir siendo aplicable en el Reino Unido, excepto para temas de instituciones y estructuras de gobernanza. Esto que permite negociar una relación futura entre ambas partes y proporcionar certidumbre a ciudadanos y a empresas. El espíritu que impregna todas las negociaciones no es otro que conseguir el mejor mal acuerdo. O sea, se trata tanto a Reino Unido como a la Unión Europea, le interesa seguir manteniendo relaciones buenas, estrechas, fructíferas, pero esto no puede suponer un incentivo a que otros países euroescépticos quieran seguir el mismo camino de Reino Unido y abandonar. O sea, lo que tiene que quedar muy claro es que no es lo mismo estar dentro de la Unión Europea que estar fuera. Como decía antes Alejandra, el artículo 132 del acuerdo de retirada establece la posibilidad de solicitar una única prórroga del periodo durante 2 años. Como bien ha dicho, no parece que sea la intención de Reino Unido, ni siquiera a pesar de la crisis del coronavirus, ni siquiera en un momento crítico que estaban a su vez Michel Barnier y Boris Johnson, los dos ingresados, pues ni con esas han accedido a solicitar esta prórroga, pero bueno, Boris Johnson es un experto en llegar las cosas al límite, así que no descartamos ningún escenario. Y sin más, pasamos a hablar de los diferentes registros. El registro nacional, como ustedes saben, es un registro ante la Oficina Española de Patentes y Marcas con efecto uniforme en todo el territorio español. No hay registros autonómicos, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con el registro de propiedad intelectual, que sí que es una competencia transferida. Aquí no, es únicamente la OEPM quien puede expedir este tipo de títulos. En cuanto a la Unión Europea, existe un registro ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, la EUIPO, que tiene la sede en Alicante y que proporciona un efecto uniforme en todo el territorio de la Unión Europea. En cuanto a la UNPI, se produce un registro ante la UNPI y, a diferencia de lo que ocurre con la OEPM y con la EUIPO, no es un único registro uniforme, sino que es una gestión centralizada de registros nacionales. La UNPI aquí cumple funciones administrativas, pero la palabra final de la concesión la tienen las oficinas nacionales. Y después tenemos el sistema de patente europea, que es un poco un híbrido. ¿Por qué? Porque la solicitud de patente europea se presenta ante la Oficina Europea de Patentes, la EPO. El procedimiento de concesión tiene lugar de manera centralizada ante la EPO, pero para que estas patentes surtan efectos en los diferentes Estados miembros del Convenio de Patente Europea, es precisa una validación en los Estados miembros. Y la patente europea, hoy por hoy, y tal y como existe, tiene los efectos de una patente nacional. Como pueden ver, esto es especialmente relevante. El Convenio de Patente Europea es un tratado internacional, es decir, no instituciones de la Unión Europea, y además de todos los países de la Unión Europea, tenemos otros terceros países que son parte, como puede ser, por ejemplo, el caso de Suiza o el caso de Turquía. Pasamos entonces ya
a analizar el impacto en los derechos en este periodo transitorio de 11 meses hasta el 31 de diciembre de 2020. Si nosotros nos vamos a la página de la EWIPO, la única información que encontramos es este pantallazo que les pongo yo a ustedes. El principal mensaje es que los reglamentos de marca de la Unión Europea y de dibujos y modelos comunitarios seguirán siendo aplicables en el Reino Unido durante todo el periodo transitorio, es decir, hasta 31 de diciembre de 2020. Tanto las disposiciones sustantivas como procedimentales van a seguir siendo aplicables, los motivos de denegación van a seguir siendo los referentes al territorio del Reino Unido y también va a regir todo lo relativo a los representantes, que posteriormente pasaré a explicar. ¿Dónde encontramos más información sobre la situación en este periodo transitorio? Bueno, pues en la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido, la UK IP Office. ¿Qué ha publicado? Pues que las marcas y diseños comunitarios van a tener plenos efectos en el Reino Unido durante este periodo transitorio, que tiene lugar hasta 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, el Reino Unido no va a crear marcas o diseños comparables este 31 de diciembre este 31 de enero de 2020, perdón, sino que lo va a hacer después, cuando este periodo transitorio termine. Por tanto, empresas, organizaciones, individuos que tengan solicitudes en curso tendrán un periodo de gracia de 9 meses al finalizar este periodo transitorio para solicitar estos derechos comparables. Se preguntarán ustedes qué es un derecho comparable. Pues es un derecho de propiedad industrial registrado en la Oficina de Propiedad Industrial del Reino Unido, que tiene el mismo tratamiento que si hubiese sido registrado conforme a la ley del Reino Unido, que conserva su fecha de presentación y su fecha de prioridad, también su antigüedad si es una marca de la Unión Europea. Son derechos que son independientes de la marca de la Unión Europea o del diseño comunitario registrado original, por tanto pueden ser anulados, cedidos, licenciados o renovados separadamente. Se crean sin coste para el solicitante y con una mínima carga administrativa. Este es el término que emplean los ingleses, Minimum Administrative Burden. Subjetivo, lo que para uno es mínimo y para otro puede no serlo, pero bueno, en principio es la idea. No se va a expedir un certificado, pero sí va a ser posible obtener los detalles de este registro, de este derecho comparable en la página web de la Oficina del Reino Unido. Se van a crear al finalizar el periodo transitorio, como decía, es decir, a partir de 1 de enero de 2021, y el régimen de administración e implementación de estos derechos lo encontramos en el propio acuerdo de retirada, es decir, en los artículos 54 y 55. En cuanto al sistema de marcas de la Unión Europea, hay dos aspectos clave que son la prueba de uso y la prueba de notoriedad. Pues bien, el uso de la marca en el Reino Unido, en la Unión Europea, es decir, dentro o fuera del Reino Unido, que tenga lugar antes de 1 de enero de 2021, equivale al uso del derecho comparable en el Reino Unido. Sin embargo, y esto es importante, si en este periodo de 5 años tenemos tiempo después del 1 de enero del 2021, el uso del derecho comparable dentro de la Unión Europea, pero que sea fuera del Reino Unido, a estos efectos Reino Unido hasta 31 de diciembre de 2020 se va a considerar como si fuese parte de la Unión Europea, no se va a tener en cuenta. Y las mismas condiciones aplican a las pruebas de notoriedad. Es decir, las marcas que se hubiesen registrado el 1 de enero de 2016, como van a tener un periodo de gracia para empezar a usarse de 5 años, en este caso daría igual tanto el uso en la Unión Europea como si no hubiera ningún tipo de uso. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2021, forzosamente, si se quiere reputar un uso, va a tener que ser un uso propiamente en el territorio del Reino Unido. Y en caso de que este uso haya tenido lugar en otro país de la Unión Europea, pero que no sea el Reino Unido, podrían estar sujetas a acciones de caducidad por falta de uso o a que no se acredite esa notoriedad. En cuanto a los diseños comunitarios no registrados, Reino Unido va a seguir formando parte del sistema de diseño comunitario no registrado durante el periodo transitorio, que otorga una protección de 3 años frente a las copias.
Conforme al acuerdo de retirada, los diseños comunitarios no registrados que hayan sido divulgados antes de que finalice el periodo de transición estarán protegidos en el Reino Unido durante este periodo que reste hasta completar los 3 años de protección. Es decir, si se divulga el día de antes de que acabe el periodo transitorio, va a tener un periodo de gracia de 3 años, aunque para entonces el Reino Unido ya haya salido de la Unión Europea, definitivamente. Esta primera divulgación puede tener lugar en la Unión Europea, pero fuera del Reino Unido, y además no afecta a la validez del diseño comunitario no registrado, es decir, no se va a destruir su novedad. Seguimos, por tanto, con el sistema como estaba. Vamos a ver que esto cambia. En cuanto a las marcas y diseños internacionales, los registros internacionales que hayan tenido lugar bajo el sistema de Madrid de marcas internacionales o el sistema de La Haya de diseños internacionales y que designen a la Unión Europea, incluidas aquellas designaciones que se produzcan en el periodo transitorio, continuarán teniendo efecto en el Reino Unido durante el periodo de transición. Es decir, nacionales del Reino Unido, domiciliados o aquellos que tengan un establecimiento en el Reino Unido y a cuyo nombre se encuentre registrada una solicitud o un registro en EUIPO, van a poder continuar presentando solicitudes internacionales de marcas utilizando a la OMPI durante el periodo transitorio. ¿Por qué digo de marcas? Pues porque la OMPI hasta ahora ha publicado esta opción para las marcas. De diseños no ha dicho nada. Entonces, sería lo suyo que hiciera lo mismo, puesto que es un sistema similar, pero nos remitimos a lo que se ha dicho oficialmente. En el acuerdo de retirada, en concreto en el artículo 56, se prevé que el Reino Unido adoptará medidas para garantizar que quienes hayan obtenido protección antes de finalizar el periodo transitorio gocen de esta protección en el Reino Unido para sus marcas o sus diseños con respecto a estos registros internacionales. En cuanto al sistema de patentes, como les decía, es particularmente importante el hecho de que el Convenio de Patente Europea y el Tratado de Cooperación en materia de patentes son 2 tratados internacionales, es decir, no es legislación de la Unión Europea y, por tanto, los derechos de los titulares españoles de patentes europeas y de patentes PCT no se van a ver afectados en un principio por el hecho del Brexit. Los agentes de patente europea domiciliados en el Reino Unido van a poder seguir representando a sus solicitantes ante la Oficina Europea de Patentes. Así lo ha comunicado oficialmente la Oficina Europea de Patentes en su página web. Las condiciones para patentar invenciones biotecnológicas se van a mantener vigentes, los examinadores van a aplicar la misma ley y los terceros van a poder cuestionar la validez por los mismos motivos que en la actualidad. Para los ensayos de productos farmacéuticos, las empresas del Reino Unido o de la Unión Europea o de terceros países van a poder seguir confiando en las excepciones a la infracción de patentes. Vamos a ver que esto es especialmente importante con el Manufacturing Waiver, que se aprobó un reglamento para regular esta excepción el año pasado. En cuanto a la posibilidad para las empresas del Reino Unido, de la Unión Europea y de terceros países de seguir teniendo una licencia obligatoria por una necesidad de salud pública en un país en desarrollo, esto va a seguir igual. Y esto, que hace unos cuantos meses podría ser un tema anecdótico, actualmente adquiere una relevancia importante con toda la crisis del COVID. Tanto la Unión Europea como el Reino Unido se adhirieron en la ronda de Doha, de los ATPI, a esta posibilidad. Sin embargo, renunciaron ambos a la capacidad de importar medicamentos en base a una licencia obligatoria, porque se entendía que eso no iba a ser nunca necesario en un país como el Reino Unido, como los países de la Unión Europea. Pues el tema de licencias obligatorias ahora mismo está desgraciadamente de actualidad, pero hoy en día ninguno de los dos puede hacer uso de esta excepción para importar. ¿Y qué ocurre entonces con la patente europea con efecto unitario? Es decir, la patente unitaria. Bueno, para empezar, España no es parte, entonces en principio no le debería afectar. Es complicado que entre en vigor y que pueda permanecer a la vista de la posición negociadora del Reino Unido. Como ha dicho antes Alejandra, el Reino Unido
parece que no está dispuesto a aceptar el alineamiento de sus normas con las de la Unión Europea, o que tribunales como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tengan jurisdicción en el Reino Unido. Descartan también un sistema de gobernanza único y no podrán incluir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en ningún caso. Y también han dicho que no se va a prolongar el periodo transitorio. Con respecto a esto, también existen ciertas incertidumbres sobre la entrada en vigor del sistema de patente unitaria, puesto que, tal y como está establecido, es preciso que los 3 países que sean los principales solicitantes de patentes hayan ratificado el acuerdo. Reino Unido es uno de estos 3 principales solicitantes. Reino Unido sí ratificó el acuerdo el año pasado, pero claro, con esta posición negociadora es muy complicado que sigan formando parte de este sistema. En cuanto a los certificados complementarios de protección, los CCPs, se van a poder seguir solicitando y concediendo utilizando el sistema actual durante el periodo transitorio. El marco jurídico actual de los CCPs se va a mantener durante el periodo transitorio y es posible mantenerlo, entre otras cosas porque los CCPs, a pesar de que están regulados y armonizados en base a la legislación de la Unión Europea, son derechos nacionales concedidos por cada oficina nacional, no derechos de la Unión Europea. No se esperan cambios significativos en los requisitos legales o los procedimientos de solicitud, y los TCPs concedidos en base a solicitudes presentadas durante el periodo transitorio van a tener los mismos efectos que los certificados complementarios de protección actuales. En cuanto a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como decía Alejandra, aquella emanada hasta el 31 de diciembre de este año va a seguir siendo vinculante para los tribunales del Reino Unido, incluidas aquellas cuestiones prejudiciales que se hayan presentado durante este año y que sigan pendientes a 1 de enero de 2021. Es decir, la idea es que no se queden asuntos. En cuanto a los derechos de representación, los representantes legales de Reino Unido van a poder seguir representando a sus clientes ante EUIPO en las mismas condiciones que antes de la salida del Reino Unido de la Unión Europea durante todo el periodo transitorio, y el acuerdo retirada en su artículo 97 asegura que los representantes legales de Reino Unido van a poder seguir representando a sus clientes ante EUIPO en todas las fases de los procedimientos que se encuentren pendientes al finalizar el periodo transitorio. Es decir, la idea es no dejar todo. En cuanto al agotamiento del derecho, en este periodo transitorio están viviendo en la derecho hasta era de digamos, manera inmediata, prioridad. Perdona, Covadonga, que te interrumpamos. Es que creemos que hay un problema con el sonido. No te escuchamos bien. ¿No me escucháis bien? Ahora sí. A ver. Es que no sé si había algún problema con tu audio. A ver, puedes continuar. A ver si así seguimos. Más que el audio puede ser la conexión a internet. Vale, ahora sí que te escuchamos. Puedes continuar. Si no, quito el vídeo igual. Igual me oís mejor. Pero ahora te escuchamos. Si quieres, continúa. Vale. En cuanto a lo que les decía, los marcas de la Unión Europea y diseños comunitarios registrados antes de 1 de enero de 2021 van a ser reemplazados
por derechos comparables. Si uno no quiere un derecho comparable en el Reino Unido, puesto que este derecho comparable no va a ser gratuito tampoco y va a haber que mantenerlo, si alguien dice, mira, a mí ya no me interesa seguir operando en el Reino Unido desde que el Reino Unido no es parte de la Unión Europea, va a poder renunciar, se establece un procedimiento de opt-out a partir del 1 de enero de 2021, si no se desea conservar ese derecho. No obstante, no va a ser posible ejercer esa renuncia si ya se han llevado a cabo acciones como cesiones, licencias o acuerdos en relación con este derecho comparable. Las marcas de la Unión Europea, diseños comunitarios registrados y diseños comunitarios no registrados, solo van a surtir efectos en los 27 estados de la Unión, miembros de la Unión Europea restantes, es decir, Reino Unido ya no. Sin embargo, las empresas domiciliadas en Reino Unido sí que van a poder seguir solicitando marcas de la Unión Europea y diseños comunitarios registrados. Las órdenes judiciales, las injunctions que tengan efectos en la Unión Europea y que hayan sido emitidas a partir del 1 de enero de 2021, no van a tener efectos en la Unión Europea, salvo lo que les decía anteriormente, si ya estaban en vigor el 1 de enero de 2021. El derecho comparable no me voy a detener, creo que ya ha quedado claro lo que es. En cuanto a las marcas de la Unión Europea y las marcas comparables, la solicitud de marca de la Unión Europea que se encuentre pendiente a 1 de enero de 2021, va a existir la posibilidad de solicitar el registro de este derecho comparable, conservando la fecha de presentación de la solicitud de marca de la Unión Europea. Va a ser posible solicitar cualquier prioridad internacional del Convenio de la Unión de París o su antigüedad, en virtud de la legislación de la Unión Europea, y el número de registro de estos derechos comparables van a ser los últimos 8 dígitos de la marca de la Unión Europea, precedidos del prefijo UK 009. Esto es una de las manifestaciones de la mínima carga administrativa que proponen los ingleses, es decir, conservar el número de registro. Esto va a ser posible siempre que sea la misma marca que la solicitud de marca de la Unión Europea y para los mismos productos o servicios. Si no es idéntica, no es posible. Esto es fundamental porque no es el momento de ponerse a modificar nada. O sea, porque puede ser que por haber modificado cosas nimias, la oficina del Reino Unido considere que no es la misma marca y entonces se pierda esa fecha de prioridad. La solicitud se debe presentar dentro de los 9 meses siguientes a 1 de enero de 2021. ¿Y cómo va a examinar la oficina del Reino Unido esta solicitud? Pues como si se tratase de una solicitud del Reino Unido. Conforme a la ley del Reino Unido, va a tener un coste, si es electrónica, de unas 170 libras más 50 libras por clase adicional, y si es en papel, 200 libras más 50 libras por clase adicional. En cuanto a la renovación de la marca del Reino Unido comparable, al igual que la de la marca de la Unión Europea, ha de devengar una tasa de renovación independiente a favor de la oficina del Reino Unido. Estas tasas se van a abonar por separado a EWIPO y a la UK IPO. La marca del Reino Unido se va a enviar 6 meses después. Covadonga, perdona, otra vez nos vuelve a pasar el tema del sonido. Voy a quitar la cámara, ¿vale? ¿Así me oís mejor? Sí, pues vale, continuar. Vale. En cuanto a las acciones de cancelación sobre un derecho comparable que se encuentren pendientes a 1 de enero de 2021, conforme al acuerdo de retirada, el Reino Unido va a reconocer el estado de una acción de cancelación, es decir, de pendiente a 1 de enero de 2021, sin necesidad de que se presente una nueva acción de cancelación, y solo va a ser posible si los motivos de cancelación están previstos en la normativa del Reino Unido. En cuanto a las marcas colectivas y de garantía, el Reino Unido no va a importar el reglamento de uso a su registro y tampoco va a pedir una traducción al inglés inmediatamente después del 1 de enero de 2021.
Sin embargo, se reserva el derecho de contactar con el solicitante para que aporte esta traducción y no aportarla puede suponer la pérdida del derecho. En cuanto a licencias, cesiones y garantías, aquellas registradas sobre la marca de la Unión Europea van a continuar teniendo efecto en el Reino Unido. Es importante notificar a los licenciatarios y verificar que no se están acuerdos. Si la marca de la Unión Europea fue cedida, pero la cesión no fue inscrita, en el WIPO se va a inscribir a nombre del cedente en la Oficina de Propiedad Industrial del Reino Unido. El cedente o el cesionario podrán solicitar la inscripción a nombre del cesionario a partir del 1 de enero de 2021 para corregir esta inexactitud. En cuanto al diseño comunitario no registrado y al diseño comparable, el tratamiento de la solicitud es muy similar a las marcas. Se va a poder solicitar un derecho comparable conservando la fecha de presentación, se va a poder solicitar cualquier prioridad internacional del Convenio de la Unión de París, no, porque es un concepto de marcas, y el número de registro es muy similar a lo que son las marcas, número completo del diseño comunitario registrado más el precio. Esto va a ser posible siempre que sea igual el diseño que la solicitud de diseño comunitario registrado. Si no es idéntico el diseño, no es posible. Una vez más, no es el momento de ponerse a cambiar cosas líneas porque puede ser que no se admita y se queda la prioridad. No se requiere que sean los tres servicios, porque ustedes saben, en los diseños no rige el principio de especialidad que rigen las marcas. La solicitud se va a tener que presentar dentro de los 9 meses siguientes al 1 de enero de 2021 y la Oficina del Reino Unido va a examinar la solicitud como si se tratase de una solicitud de Reino Unido, conforme a la ley de Reino Unido, y el coste de la solicitud va a seguir la cifra de tasas estándar del Reino Unido, que ustedes han visto no es precisamente. En cuanto a la renovación del diseño comparable, el tratamiento es igual que la marca. Que venga una tasa de renovación independiente y a favor de la Oficina del Reino Unido, se van a poner por separado a EWIP y al Reino Unido, a EWIP en euros, a la Oficina del Reino Unido en libras. El diseño comparable va a conservar la fecha de renovación del diseño registrado, es decir, gracias a Dios va a haber que andar pendiente de 2 fechas de renovación distintas y, como les decía, igual que las marcas, se establece una vez de renovación 6 meses antes de la licitación y se va a establecer un situador para aquellas marcas que les pille en medio de todo este proceso. En cuanto al aplazamiento de la publicación en diseños, va a tener el mismo tratamiento que la pendiente a 1 de enero de 2021. Va a ser posible conservar esta fecha de presentación de actividad si se presenta al 1 de enero de 2021. Sin embargo, la Oficina del Reino Unido no va a llevar a cabo un examen, puesto que esta ya fue examinada por ellos. ¿Qué pasa con los diseños no registrados? Bueno, los diseños no registrados van a quedar protegidos en el diseño. Covadonga, perdona que te interrumpa. Volvemos otra vez a escucharte muy entrecortado. A ver, no sé, se me ocurre que conectes ahora la cámara por cambiar y hacer algo diferente. A ver si se escucha ahora mejor o si te puedes acercar al audio. A ver. ¿Me oís? Sí. Vale. Puedes continuar. Pues lo que decía, que el diseño comunitario no registrado va a quedar protegido en el Reino Unido como diseño continuado no registrado, Continued Unregistered Design, a partir del 1 de enero de 2021. Conforme al acuerdo de retirada, como les decía, aquellos diseños comunitarios no registrados que hayan sido divulgados antes de que finalice este periodo de transición estarán protegidos en Reino Unido hasta completar los 3 años de protección. Si la primera divulgación tuvo lugar antes del 1 de enero de 2021 en la Unión Europea, pero fuera del Reino Unido, esto no va a afectar a la validez del diseño comunitario no registrado. El Reino Unido va a crear el diseño no registrado suplementario, Supplementary Unregistered Design, cuyo contenido va a ser igual, pero sin protección en la Unión Europea a partir del 1 de enero de 2021. Esto va a ser igual, pero aquí hay un tema que es importante, porque este Supplementary Unregistered Design
va a requerir una primera divulgación en Reino Unido. Esta primera divulgación, si tiene lugar en la Unión Europea, además de no ser válida, es que se va a poder destruir la novedad del diseño. Entonces es particularmente importante, si se va a querer utilizar esta figura tanto en Reino Unido como en la Unión Europea, que las divulgaciones se hagan a la vez, para que no se pueda pensar que se ha destruido esta novedad, porque si no vamos a tener el problema de la novedad que antes no teníamos, puesto que teníamos una normativa que paraba y respetaba estas divulgaciones. En cuanto a las marcas y diseños internacionales, las marcas internacionales protegidas en la Unión Europea en aplicación del Protocolo de Madrid y los diseños internacionales protegidos en la Unión Europea en aplicación del Acta de Ginebra del Arreglo de la Haya van a dejar de tener efectos en el Reino Unido a partir de 1 de enero de 2021. Preguntarán ustedes si tienen marcas estas. ¿Y yo qué tengo que hacer? Pues de momento nada. O sea, Reino Unido y OMPI están discutiendo opciones para asegurar que sus titulares no pierdan la protección en el Reino Unido de las marcas y diseños internacionales que designan a la Unión Europea a partir de 1 de enero de 2021, pero esto es todo lo que les diga. Sí que existe la posibilidad, que esta posibilidad no es consecuencia del Brexit, existía, de convertir una solicitud de marca de la Unión Europea rechazada en una marca nacional en plazo de 3 meses desde la notificación del rechazo y solicitar ser útil. Como les decía, el sistema de patentes no presenta grandes cambios con respecto a transitorio, al no ser emanada por la Unión Europea, pues la Unión Europea y afectados poco van a Covadonga, otra vez nos vuelve a suceder lo mismo. Está claro que no tenemos buena conexión contigo. A ver, sigue hablando a ver si volvemos a escucharte. Igual. Ahora. Bueno, ¿ahora me oís? Sí, ahora sí. Es que la conexión es mala, pero es que creo que no puedo hacer nada más. O sea, Sí. Pues es la conexión a internet de mi casa y es la que es. Igual, Covadonga, puedes quizás dar las partes más claves de lo que queda para que no se pierda información porque se está entrecortando. Bueno, yo sí, me queda poco por exponer y a ver si por lo menos aguanta un poquito más. Como les decía, bueno, los agentes de patente europea van a poder seguir representando a los solicitantes ante la Oficina Europea de Patentes. Las condiciones para patentar invenciones biotecnológicas van a seguir iguales. Los ensayos de productos farmacéuticos van a poder seguir confiando en las excepciones a la infracción y la posibilidad de seguir manteniendo licencias obligatorias, todo como había dicho anteriormente. En cuanto a los representantes, no va a ser necesario cambiar el representante domiciliado en el Reino Unido y las comunicaciones entre clientes y abogados van a seguir siendo privilegiadas. Se van a poder seguir beneficiando del Patent Attorney Privilege, porque no está sujeto a permanencia en la Unión Europea. En cuanto a los diseños comunitarios, a los derechos comunitarios, de variedades vegetales, ya van a tener efecto en el Reino Unido a partir de 1 de enero de 2021. Los titulares de patentes superpuestas y de derechos de variedades vegetales van a poder seguir solicitando licencias obligatorias basándose en derechos del obtentor del Reino Unido. Aquí no me quise yo meter en el tema al tratar el periodo transitorio, pero estos derechos comparables. Pues bien, incluso esos derechos transformados van a poder ser la base para poder pedir esta licencia obligatoria. En cuanto a por otro lado, el Reino Unido va a quedar fuera de los acuerdos de cooperación judicial civil, conforme a los cuales no va a poder solicitar una caución
prevista en su normativa en los procedimientos ante la Oficina del Reino Unido a un residente del Espacio Económico Europeo, y cualquier persona que resida fuera del Reino Unido va a poder quedar sujeta al pago de esta. Por último, en cuanto a los certificados complementarios de protección, se van a poder seguir solicitando ante la Oficina del Reino Unido con los mismos plazos y la misma documentación. Se ha dicho que las tasas no van a variar el 1 de enero de 2021, pero podrían variar después. Aquellos certificados complementarios de protección que se encuentren en vigor el 1 de enero de 2021 van a seguir en vigor. Aquellos cedidos pero no en vigor entrarán en vigor cuando expire el periodo de protección de la patente, y las solicitudes que se encuentren pendientes van a seguir su curso. No va a ser necesario volver a presentarlas. Los requisitos van a ser iguales, simplemente lo que se va a pedir es una patente válida en Reino Unido y una autorización de comercialización que permita la venta en el Reino Unido en el momento de presentar la solicitud. Van a incluir autorizaciones concedidas por la Agencia del Reino Unido o aquellas conferidas por la Agencia Europea del Medicamento y que hayan sido convertidas a autorizaciones del Reino Unido. En cuanto a la duración de la protección, va a ser en principio igual, calculada en base a la primera autorización. Esto es lo que dice Reino Unido en su página web. Luego se ha publicado otro texto que hizo mención Alejandra, que es la política del Reino Unido en las negociaciones, que a nosotros nos creó un cierto desasosiego, ya que establecía la posibilidad de que la duración y la definición jurídicamente de producto sanitario lo era elegir cada parte el suyo. Nosotros en esto claramente llamamos la atención sobre la necesidad de armonizar. Pero bueno, a día de hoy, oficialmente, como Comisión Oficial, se exigen los mismos requisitos para la exposición pediátrica, se prevén circunstancias en relación con la dispensa de fabricación del reglamento de la Unión Europea en vigor en julio de 2019, y estas circunstancias no son por otro motivo, sino porque cuando el Reino Unido ya tenía terminada toda su legislación de propiedad industrial actualizada, sacó la Comisión Europea este reglamento. Entonces, pues, tener que adaptar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea emanada a partir del 1 de enero de 2021 ya no va a vincular a los tribunales del. Y por último, el agotamiento del derecho, que esto es importante, ya no va a aplicar a partir del enero de 2021. Y Reino Unido, de hecho, llama la atención a sus titulares sobre la necesidad de recabar consentimiento del titular del derecho para exportar bienes del Reino Unido al resto del espacio económico europeo. Esto en las negociaciones para pero también el derecho, Reino Unido ha dicho que no está por la labor de conocerlo. Covadonga, perdona otra vez la interrupción. Sí. ¿Me oís? Ahora sí, llevamos un ratito que se te escuchaba entrecortado. Lo siento porque va y viene, o sea, es que no. Vale, perfecto. Por eso digo, intentes un poco, si pudieras, yo sé que es difícil concluir con las ideas. Sí, ya no queda nada, o sea, es esto y ya está. Como les decía, que esta parte sí que es importante, es necesario, el Reino Unido dijo que no iba a reconocer el agotamiento del derecho, llama la atención sobre la necesidad de recabar consentimiento, y nosotros lo que hemos, por así dicho, es la necesidad de que haya una cierta reciprocidad. O sea, lo que no vamos a hacer es que eso sea un desequilibrio. Y las actuaciones de la OEPM ya las ha expuesto muy bien Alejandra. Para ampliar información les dejamos aquí teléfono de información, actualizaciones de la OEPM, el portal web de la EWIPO y el portal web de la Oficina de Propiedad Industrial del Reino Unido. Y nada, muchas gracias por su atención. Siento los problemas técnicos que haya podido causar, y si alguien tiene alguna pregunta de algo que no haya quedado claro, de algo que no se haya podido oír, pues estaremos más que encantadas de responder.
Bueno, muchas gracias, Covadonga, por tu presentación. Muchas gracias también, Alejandra. Y bueno, pues extensible, muchas gracias a la Oficina Española de Patentes y Marcas, que siempre nos ayuda y colabora con nosotros en todo este tipo de eventos. Me gustaría, aunque bueno, pues pedir disculpas. Este tipo de eventos online a veces conllevan este tipo de problemas, pero creo que esencialmente se ha visto reflejado, primero, cuáles son los plazos que está, yo creo, la sociedad un poco sin saber muy bien qué es lo que va a pasar, y también de manera añadida que esto no va a ser nada fácil tampoco desde el punto de vista de propiedad industrial e intelectual. Me gustaría, aunque no tenemos mucho tiempo, que si alguien quiere pregunta que lo haga por el chat. Y mientras tanto, para animar, voy a hacer yo dos preguntas muy concretas. La primera es si, ya que estamos con el tema de la pandemia, si opináis que el hecho de tener esta pandemia global puede influir en los pasos del Brexit y en concreto a los relativos de propiedad industrial e intelectual. Y lo segundo es una cosa como más práctica. Ahora mismo, si alguien quiere hacer por ejemplo, una patente, ¿qué sería mejor? ¿Esperar, hacerla de manera más internacional y agotar plazos? O si teniendo mucho interés en Inglaterra, o directamente, ¿cómo? La situación ahora desde un punto de vista más práctico, ¿cuál es el consejo vuestro, ¿no? Entonces, bueno, pues esas dos pequeñas preguntas para ver si da tiempo a que alguien de los participantes pueda hacer otra pregunta adicional. Bueno, gracias, Miguel, gracias por animarte a estrenar el chat de preguntas. Además, son muy prácticas y muy interesantes. Yo voy a dar mi opinión y luego, bueno, pues Covadonga también que exponga a continuación lo que le parezca. A ver, en cuanto a los plazos, creo que podemos prever por dónde van a ir los tiros. Efectivamente, la pandemia nos ha pillado a todos, nos ha ralentizado nuestro día a día y ha hecho cambiar nuestros hábitos. Sin embargo, dada la línea de actuación del gobierno británico y la personalidad de Johnson, podemos intuir que el tema de plazos debido a la pandemia en la negociación del Brexit no se ve alterado, salvo sorpresa de última hora, como decimos, que en el 1 de julio, pues desde el gobierno británico nos digan que ellos dan marcha atrás en su intención de no prorrogar y cambien de opinión. En cuanto a la segunda pregunta, y bueno, también luego dejo, por supuesto, la palabra a Covadonga para la primera y para la segunda, creo que podría ser útil para el solicitante aprovecharse de esta situación de periodo transitorio en la que la legislación es la que es la europea, la jurisprudencia es la que conocemos, la del Tribunal de Justicia Europea, y lanzarse a la protección actualmente. El tiempo posterior, pues todavía no sabemos, aunque tenemos unos principios básicos sobre qué líneas se va a delimitar esta protección futura, no tenemos una certeza de cómo va a ser la protección final que brinde el Reino Unido. Yo me aventuro a aconsejar aprovecharse de este periodo transitorio, pero cedo la palabra a Covadonga por si tiene mejor opinión. Muy bien, muchas gracias. Covadonga. Pues gracias, Alejandra. Yo no puedo estar más de acuerdo en las dos cosas. Como hemos dicho, bueno, la personalidad de Johnson es la que es, su manera de funcionar ya hemos visto que es la que es, y no, el tema de la prórroga pues no parece. Sería sorprendente que nos llegasen en julio diciendo que sí. Y luego, por otro lado, yo estoy muy de acuerdo en que mejor, o sea, más vale lo malo conocido a veces que lo bueno por conocer, y en este caso es casi más vale lo bueno conocido que lo incierto por conocer. Sí que es verdad que el sistema de patentes en principio va a ser como de lo que menos afectado se vea, por lo que decíamos que son tratados internacionales, pero por ejemplo sí que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues a partir de una determinada fecha ya no, todas aquellas cuestiones prejudiciales presentadas después del 1 de enero de 2021 ya no va a fallar. Entonces, bueno, vamos a estar a lo que digan los tribunales británicos y eso ya crea una cierta incertidumbre. Entonces, yo desde luego sí, yo animaría a aprovecharse ahora de este año escaso de seguridad jurídica que tenemos y intentar, pues bueno, fijar posturas y reducir la incertidumbre de esto lo más
posible, que ya de por sí la situación es bastante excepcional y si encima ya le metemos el COVID, pues ya... Muy bien, pues bueno, pues muchísimas gracias, muy interesante, así es que nada, animar a los que estén ahora mismo en esta y bueno, pues a los problemas técnicos y a este formato nos hemos pasado un poco más de la hora, por lo tanto, pues solamente estas palabras para reiterar mi agradecimiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas, agradecer a los ponentes su presentación, nos han dado información y cómo acceder para cualquier duda que tengamos y bueno, pues gracias también a todos los participantes en este seminario, a Clark Modet y bueno, pues a todos los que hemos estado organizándolo. Así es que muchísimas gracias y con esto no se puede dar un aplauso virtual, pero bueno, yo por lo menos sí que lo doy. Muchas gracias. Y bueno, pues nada, seguiremos en contacto. Muchísimas gracias y con esto damos por clausurado el desayuno virtual de Clark Modet y Corporation. Muchas gracias. Propiedad industrial. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Clark Modet, y hasta la siguiente. Fenomenal. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.